Aquí estamos otra vez, siempre llegando a sus casas con la palabra del Señor. Y hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante que creo que nos ayudará a nosotros en lo práctico a vivir esta vida nueva, vida cristiana. Hoy continuaremos con los temas que siempre traigo los miércoles para ayudarles en su fe, en su caminar con el Señor. Y hoy hablaríamos quizá de un tema un poquito controversial para algunos, no para todos, pero es tan real en la Biblia. Y como es tan real, por eso quiero atraerla aquí a mi escritorio. Lo aceptamos porque es bíblico y está en la Biblia. Claro, todo lo que aceptamos es lo que está en la Biblia. Pero tenemos dificultad en entenderlos. Hay cosas que hemos oído, pero que en realidad no las hemos entendido. La razón es porque venimos de una condición caída, finita, y estamos limitados a entender a un Dios que es infinito. Imagínense una mente finita tratando de entender un Dios infinito. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. En otras palabras, Dios dice, ustedes no piensan como yo. Y es precisamente cuando entramos en la vida cristiana que tenemos que comenzar a pensar como Dios piensa para poder entenderlo a Él en muchas cosas que aún como cristianos tenemos muchas preguntas y muchas interrogantes que no entendemos. Y esa es la razón. Queremos analizar a Dios y queremos razonarlo con esta mente. Con una mente que ha venido y ha sido dañada y corrupta por el pecado. Por eso es que no pensamos como Dios. Hasta a veces le decimos a algunas personas, oye, ¿y qué tú estás pensando? Porque las acciones que hacemos, las cosas que decimos, son motivadas por pensamientos. Y venimos de un trasfondo de una mente muy corrupta por el pecado. Lo llama la Biblia una mente caída. Pero hermano, Dios es espíritu y nosotros nacimos en este mundo muertos espiritualmente y desconectados de Dios. Venimos de ese trasfondo y es por eso que al nacer muertos espiritualmente surge una necesidad de un nuevo nacimiento, nacer del espíritu, como dice la Biblia. Como le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, aunque quiera, no puede ver el reino de Dios. Hay que tener un nuevo comienzo. Juan capítulo 3, verso 5 dice que le respondió a Jesús diciendo, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu, aquí viene, no puede entrar en el reino de Dios. Y en primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia que estuvo con nosotros, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces Dios tuvo que hacer algo en nosotros. Dios tuvo que rescatarnos de la condición que nacimos primero. Según primera de Pedro, es lo que dice. Capítulo 1, verso 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual pues recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fue con la sangre preciosa
de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Él había sido ya destinado, fíjate, desde antes de la fundación del mundo, pero ahora, en estos posteros tiempos, por amor a nosotros, se nos ha sido revelado. Si usted se da cuenta de lo que yo le he hablado, hermano, Dios, a esta nueva vida que Él nos hizo renacer, porque Él fue el, según leímos en el verso pasado, que fue Dios que hizo eso. Y nosotros, sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Te acuerdas? Cuando tú vivías sin Dios, sin esperanza, en el mundo, tras tu deseo de la carne, haciendo la voluntad de la carne, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, de esa manera de vivir Dios te rescató. Estamos muertos espiritualmente. Y ahora renacido, Pedro lo repite en el capítulo 1, verso 23 del verso capítulo 1, siendo re otra vez, renacido, no de simiente corruptible, por eso es que venimos con una mente corrupta, pero ahora nacimos de nuevo sino una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora entiende por qué hay que haber un nuevo nacimiento, porque venimos dañados, malogrados, ya. Ahora se nos pide en primera de Pedro, ahora que eso ha sucedido, verso 15 del capítulo 1, el verso 16, sino con aquel que os llamó es santo, fíjate, se nos pide a nosotros, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque Dios es santo. Y esa es la obra que Él está haciendo en nosotros. Esa es la vida que comienza a vivir ahora al nacer de nuevo, al hacerte cristiano, al decidirte por Cristo, al convertirte, como dicen algunos, al venir a la vida nueva. Ahora podemos entender, claro, los versos que leímos en Efesios capítulo 1, verso 4, que Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué te parece? Luego en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, nos repite lo que Dios hizo, lo que estaba en su mente, su plan, en su propósito, aún antes de la fundación del mundo. Nos dice, porque a los que antes, Él conoció, también lo predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos hoy. Y a los que Él predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos finalmente lo va a glorificar. Hermano, lo que quiero darte a entender es que ahí comienza tu vida cristiana, desde que tú vienes a Cristo. Pero eso es un proceso en el cual tenemos que pasar. Voy a hablar de eso el domingo que viene. Te voy a hablar del proceso de la salvación y del proceso de la santidad. No creo que podemos ser santos instantáneamente desde que venimos al Señor. Somos santos por el hecho de que fuimos separados para Dios. Y todo lo que se separa para Dios viene a ser santo. Entonces, somos salvos, pero también es un proceso. Porque te voy a hablar el domingo que Dios no solo está interesado en salvarte, en que tú vengas a recibir la salvación, sino Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte. Él no quiere una vez que te salva. Nosotros venimos todavía algunos con tantas cosas. Aún dice la Biblia que el que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Venimos, si éramos borrachos, si éramos drogadictos, si éramos
peleoneros, si éramos envidiosos, si éramos criticones, si éramos, bueno, y todo lo demás que éramos, Dios no quiere que tú vengas a Él ahora y Él te salva y tú te quedes igual. No, Él te llama para hacer una obra en ti. Cuando tú vienes, Él comienza desde adentro de sí a hacer una obra para transformarte y que nosotros nos vayamos transformando hasta que finalmente, en el tiempo de Él quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo y finalmente quiere glorificarnos. Entonces, hermanos, usted va a entender conmigo. Si tú te has convertido y eres salvo, eres cristiano y vas al cielo, pero de aquí a allá, Dios quiere hacer un trabajo profundamente en nosotros. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero yo prosigo al blanco de la soberana vocación a donde Dios me quiere llevar. Entonces, hay que explicarle a los cristianos que Dios, ahora que tú eres hijo, que eres salvo, cristiano y que tiene la vida eterna, Dios quiere hacer una obra en ti, quiere perfeccionarte a la manera de él espiritualmente. La salvación va a pasar por un proceso y la santidad va a pasar por un proceso también hasta que finalmente seamos tal y como Él es. Mira, Dios para eso nos conoció desde antemano, con ese fin. Nos predestinó con ese fin. Nos llamó con ese fin. Nos justificó para llevarnos finalmente a la glorificación final de su plan y de su propósito, hermanos. Dios no ha terminado contigo, ni conmigo tampoco, pero estamos en el proceso. Desde que tú naces de nuevo, comienza ese proceso hasta llegar a su estado final, hermanos. Porque todavía no vivimos sin mancha delante de Él, pero vamos pasando por este vivir, hermano, desde el ser glorificado, donde al ser glorificado viviremos sin mancha y sin arruga, lo que se llama la santidad progresiva. Es un proceso. Cada día nosotros confesamos nuestros pecados, algunos a diariamente, algunos mensualmente, algunos no sé, pero siempre reconocemos que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Pensamientos que nos vienen, que claro, de eso nos arrepentimos delante del Señor. Y esto es lo que se nos pide en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, seamos ahora nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. Y hermano, mire, ahí vamos a estar luchando todo este tiempo hasta que finalmente entremos en la presencia del Señor. Y este tema es tan profundo, sí, que Dios para eso nos escogió en Cristo, para una vida ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20. Dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero vino a ser manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Ahora, mientras usted lee en las epístolas desde el libro de los Hechos en adelante hasta Apocalipsis, cada vez que usted encuentra la palabra llamado o llamados, nosotros los cristianos, se refiere específicamente a los llamados, no a los del llamado general que se hace. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Primero de Corintios, capítulo 1, verso 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. Entonces tiene que pensarlo, ¿no? Somos los escogidos, somos los predestinados, somos los llamados. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es un hecho. Pero ahora tú y yo en ese proceso vamos a ir apoderándonos y participándonos de todas esas bendiciones que yo te he estado hablando desde el púlpito los domingos. ¿Cómo es que hemos sido bendecidos? Bueno, Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice Efesios 1:4. Mira, Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que lleguemos a ser aquí santos y sin mancha. Aquí que se nos pide que en toda nuestra manera de vivir, al final, cuando seamos glorificados, Efesios capítulo 1, verso 5, dice que en amor, habiéndonos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, yo lo pongo bien claro, según a Él le dio la gana. Habiendo sido predestinado yo y usted para ser adoptados hijos suyos en Cristo, según el afecto de su voluntad. ¿Por qué? Diría usted. Según Dios quiso para la alabanza de su gloria, el ser glorificado. Dios nos escogió para su gloria, hermano. Al final de este proceso, todo en su libre voluntad para que a Él se le dé la gloria, se le dé la honra, se le dé la alabanza. ¿Y qué hay de malo de que Él la reciba? Al cabo es el autor de todo esto. Pues de Él es la gloria, no es del hombre, sino de Él. Mire, Pablo entendió esto bien claro cuando le escribe a los tesalonicenses y le dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4, ¿ok? Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo supo Pablo eso? Bueno, ahí en verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe por haber creído y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, la Biblia es clara, hermano. Digo, a los que abren sus ojos espirituales y su mente espiritual. También, luego, en otra parte, el que daba gracias a Dios por ello era Pablo, diciendo, yo doy gracias, que Dios lo haya escogido. En Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros, dice el de, miren, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante este proceso, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, note que Pablo le daba gracias a Dios. ¿Por qué a él? Porque Dios es el que escoge. Usted no le da gracias a nadie. Él escoge desde el principio para salvación. Pero por medio de ese proceso de la salvación, Dios te dio, o mejor dicho, Dios, de no haberlo hecho, vamos a pensarlo así, no hubiera sido una posibilidad de la santificación y de la salvación. Todavía pecamos, no por profesión, ya no por hábito, ya no por costumbre, ya no nos sentamos a pensar cómo pecar, cómo hacer maldad. No, el cristiano verdadero, no. Ahora el que no le sirve, pues a Dios como nosotros, ese siempre anda maquinando
hacer un mal. Dice Proverbio que hay quienes duermen, o no duermen, perdón, sino han hecho un mal en el día. Qué terrible condición. Dios nos ha dado la salvación. Ahora, todo esto consiste con lo que se está hablando, hermano, de que Él te escoge desde antes de la fundación del mundo, para que fuera, aquí viene, ¿por qué Dios hace eso? No solo en amor lo hizo, para adoptarnos como hijo, pero para que fuera como Cristo. Oiga, te escoge para que sea santo y sin mancha. Te escoge para que esté en su presencia. Pero hermano, eso no va a suceder si tú no colaboras con Dios. No, porque Él que lo haga. Aquí me voy a sentar a esperar que Dios me transforme, me cambie, me quite todo lo malo que yo tengo y que Él me ponga. ¿Y yo qué? No, hermanos. Si Él tuvo cuidado de escogerte antes de que tú nacieras y existieras, tú eres una parte crucial en ese plan y en ese propósito. Te escoge para que tenga lástima y gloria de su Hijo Jesucristo. Que tenga para que tenga la imagen de Él en el cielo. No, aquí. Es aquí. Claro, vamos a vivir en el cielo. Te llamó y te dio vida cuando estabas muerto. Él te dio un regalo llamado fe para que pudieras creer. Es como uno que Él quería que tú entraras en un cuarto, pero tú no tienes la llave. Y Él te da la llave, te da la fe para que puedas tú venir con ella y abrir la puerta y pueda entrar. Nota esto que te voy a decir. Esto no es una idea ambigua en la Biblia. No. Si tú lees la Biblia, no es una idea ambigua. Si usted cree en la Biblia, usted cree en la predestinación. Y si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios escogió. ¿Por qué hace Dios eso? Porque esta es lo que nos dice la Biblia. Está allí. Porque dice Romano eso, y usted lo cree. Porque a lo que antes, dice la Biblia eso, Romanos 8:29, a esos también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos, y a los que predestinó esto también los llama, y a los que llamó esto también justificó, y a los que justificó o perdonó a esto también finalmente lo glorificará. Hermanos, con razón Efesios, que yo le he hablado de eso, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un fin, con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, tiene que haber una cooperación nuestra. Amén. Tenemos que, porque por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Él nos la dio. Pues es un don, es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, eso no le ha dicho que yo ahora, como cristiano, no voy a hacer obra, porque dice que no es por obra. No, ahora que ya tú has sido salvo, ahora hay muchas cosas que hacer. No solamente en gratitud, pero hay mucho que hacer. A pesar de todo esto, de que está en la Biblia, gente, fíjate, resiste esta doctrina, estas enseñanzas. Bueno, mire cómo Dios trata con esto, hermano, en Romanos capítulo 9, ya para terminar, del verso 18 al 19. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, Él endurece. No endureció el corazón del faraón para dejar ir al pueblo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pone culpabilidad? Pues, ¿quién ha resistido su voluntad? Si eres tú quien decide, Dios, de quien tiene misericordia o no. Esto es un asunto, hermano,
cuando venimos al Señor, ya somos propiedad de Él. Y a quien Él endurece y a quien Él quiere. Dice así, y a quien Él endurece y a quien quiere no. Si esto no tiene que ver contigo, pues yo no puedo resistir la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes culpar a personas si tú corres todo esto? ¿Cómo tú puedes culparme si yo no creo? ¿Cómo me encontrar en lo que quieres? ¿Cómo va a ser? Hermanos, este es el hueso que es difícil de tragar en la doctrina de la elección. Pablo tiene una respuesta a estas preguntas. Él la tiene ahí en Romanos capítulo 9, verso 10. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que esté argumente con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú, hombre, para acusar a Dios de ser injusto? Y luego Pablo hace una imaginación. Oiga, dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? Romanos 9:21 dice, ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su propia gloria? Bueno, en otras palabras, hermanos, para mí Dios es un Dios soberano. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué pudiera yo decir, hermanos, con esta vida en la que nosotros tenemos que entender como cristianos? Dios ha hecho de nosotros lo que Él quiere. ¿Podrá el barro, dice otra vez, decirle al alfarero lo que Él quiere ser? Que al fin de Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, Él mismo soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿No dice que Dios creó el barro para destrucción? ¿No dice que Dios con paciencia soportó? Los casos de ira estaban preparados, hermanos. Entonces, para finalizar, todavía Dios hace eso hoy. Dios soporta con paciencia esos barros que Él preparó de antemano. Él soporta la maldad de los pueblos y para hacer notorias la riqueza de su gloria, y la mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Oh, hermanos, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, dice la Biblia. ¿Y por qué lo hizo? Para mostrar su poder, su juicio, su condenación sobre los que la merecían, su gloria. Todos conocerán su amor, su bondad, su juicio y poder, como también su grandeza. La Biblia enseña que todos los hombres iban camino al infierno, pero Él escogió a algunos. No es que Él dijo, ok, tú vas a ir al cielo y aquel no va a ir al cielo. Usted va al cielo y aquel no va a ir al cielo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia sí nos enseña que todos los hombres iban camino a la perdición. No por algo que Dios hizo, sino porque ellos hicieron y continuaron en sus pecados, y eso lo hacía a ellos culpables. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, recuerden que la generación de Noé
todos iban a ser destruidos. ¿Por qué? Según Génesis, capítulo 6, verso 3 dice, y dijo Jehová, ya no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas ahora, pues serán sus días 120 años. Génesis capítulo 6, verso 5 y verso 6 dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento, lo que ellos pensaban de corazón, ellos era de continuo, constantemente, solamente el mal. Y el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Era tal la situación para que Dios se arrepintiera de haber creado, oiga, al hombre en la tierra. Luego Génesis 6, verso 8 al 9, pero Noé, había una familia allí, halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, fíjate. Dios tiene todo el derecho de demostrar su ira y su juicio con aquellos que vivían en esa condición. Dios estaba activamente trabajando también en la redención, en la salvación, aquellos que quieren ser salvos, en la santificación, llamando y esperando los vasos de salvación y a la misma vez soportando con paciencia los vasos preparados para la destrucción. Dios espera, como en Isaías 55, verso 6 dice, Él llama todavía, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es lo que Dios quiere, que se aparten del mal y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a él Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Bueno, hermanos, Dios es un Dios soberano. Dios tiene control de todas las cosas. Y para ustedes que vienen los domingos a nuestro templo y se reúnen, yo te voy a explicar un poquito más profundo, que entiendas para qué Dios hizo todo lo que hizo. Y que tu salvación y tu haber sido santo ahora es el comienzo de un proceso en la vida tuya. Dios te va a ir cambiando. Tú no te transformaste total. Tú no estás santificado completamente porque todavía pecamos, pensamos mal, tenemos malos deseos, malos pensamientos, malas acciones, mal comportamiento. Y mientras estemos en este cuerpo, habrá siempre el deseo de pecar y vamos a pecar. La Biblia dice, pero ya no por profesión y hábito y costumbre. Hermanos, vamos a aprender la razón y para que tú entiendas por qué Dios te está pasando por algún proceso, porque Él no solo quiso salvarte, pero ahora que has venido a Él, Él quiere cambiarte. Y si tú quieres cambiar, Él va a obrar en tu vida. Si tú no quieres, no hay nada que Él, siendo poderoso, pueda hacer. Oremos, que Dios nos ayude y que nos ponga el deseo de ese cambio y de esa transformación en nuestras vidas. El Espíritu ha venido a morar acá adentro para ayudarte. Pablo dijo, todo ahora lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias te damos. Qué gloriosa obra tú has hecho al venir a morar dentro de nosotros, para desde allí hacer una obra de transformación, salvación y santificación, y que el fin de nuestra fe será la salvación
de nuestras almas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Te espero el próximo miércoles o el domingo.